La percusión de Don Domingo Cura nos anuncia la llegada del profe Fernando desde el fondo de la historia para contarnos otra historia acá en la radio del pueblo, en este programa que se llama Historias, Mates y algo más. Buen día, profe, ¿cómo le va? Buen día, Juan, y buen día a toda la audiencia de San Jerónimo Sur en este flamante 2026. Buen año, podríamos haber dicho directamente, porque acá en la radio hace del año pasado que no nos Es vemos. verdad, desde el año pasado, primer programa del año 2026. Tomamos ahí un, no, iba a decir un descanso, pero no fue un descanso, fue medio forzado. Sí, un descanso, digamos, producto de estas fiestas, viste, que uno tiene un bastante ajetreo familiar por ahí. Pero bien, A muy veces se bien. descontrola. A veces se descontrola un poco y no termina como tiene que terminar. Bueno, arrancamos esta nueva jornada de historias, mates y algo más. Primero con el mate, porque es Por historias, supuesto, mates, pero tendría que ser mates, historias, porque arrancamos con el mate, ¿no? arrancamos con el mate, pues si no arrancamos con el mate no arranca el Ya programa. venimos mateando desde tempranito con esta yerba, que es una de las yerbas tradicionales, si se quiere, comerciales también, pero tradicionales, porque es una yerba que se hace seguramente nuestros viejos y nuestros abuelos alguna vez han tomado yerba pájaro azul. La vieja y querida y tradicional Acá está, pájaro la azul. yerba pájaro azul, Mm. que tenía un eslogan para las transmisiones de fútbol: despertate que está pájaro azul en el mate. Ah, no me diga. Bueno, ese No era lo conocía. el eslogan de la yerba pájaro azul, que es la que estamos tomando hoy, producida por el Molino San Miguel, así se llama. Es una yerba misionera, como casi todas, ¿no? Y además esta Molino San Miguel también hace Adelgamate. ¿Se acuerda de Adelgamate? Que había la publicidad, era un gordo que decía Adelgamate. Sí, digamos, justamente para aquellos que quieren adelgazar un poquito. Bueno, y Botica A, La Posadeña y Misiones La Hermosa son algunas de las yerbas que me gustaría ir probando. Vamos a ver si nos contactamos con la gente de Molino San Sí, Miguel. porque esas no se ven en el Digo, verá, ámbito Adelgamate comercial. sí, pero estas otras no. Y bueno, me gustaría probarlas, a ver si los amigos de Molino San Miguel Nos quieren. traen una Sí, partida. incluso si quieren tomamos pájaro azul de acá hasta el fin de los días. No le quepa No, la menor duda. no, aparte porque me gustó, realmente me gustó. No es una yerba premium, está claro. No, pero es una yerba suave, con un suave nivel de acidez, bajo nivel de polvo. Sí, una Vamos a mezcla. ver a fin del programa cómo se Y lo que mantiene. noto es que tiene palo, los palos son Sí, chiquitos. Son pequeños. chiquitos. Y después lo que dice es que es una combinación de yerba de campo y yerba de monte. Equilibrada. Es que Eso me parece medio eso habría que verlo. para venderle la yerba. Pero dentro de todo, la verdad que por ahora, medio termo, vamos. Hoy arranqué antes, profe. Sí, por lo que veo. Hoy Se arranqué cayó de la antes, cama. sí, no, hoy arranqué antes con el mate, le iba a decir, porque estuve haciendo limpieza acá, medio que los ácaros, me decía usted, Jácaros. me congestionaron un poco y dije, bueno, voy a tomar unos mates a ver si repunto, así que arranqué antes con la mateada. Igualmente, no solo de mate venimos a charlar acá, Por sino también supuesto. de historia, y en el día de hoy me parece que de actualidad también. Sí, porque, digamos, arrancamos el año, el 2026, de una manera Ujú. bastante intensa a nivel internacional, a nivel política americana, muy intensa. ¿Por qué, profe? Bueno, porque ya la gente ya lo debe saber, Mm. obviamente. Estados Unidos ingresó en territorio venezolano, capturó al presidente. Después, porque era una cuestión ríspida, ¿no? Sí, por el verbo que está usando, capturó. Que no, porque, bueno, es una captura, al fin y al Es cabo, una ¿no? No captura, vamos. algunos dicen que es un secuestro. Bueno, las dos opciones son válidas. Después el juicio de valor que se haga sobre ese secuestro, sobre esa captura, bueno, ya pasa un poco a la subjetividad de cada A uno, ver, ¿no? sin duda en que no comenzó el año de la mejor manera fue Nicolás Maduro. Para No, algunos, perdón. no, le iba a Ah, decir, no, claro, aseveraba. no, No no empezó, no empezó bien el empezó. año. O sea, para algunos el presidente de Venezuela, para otros el dictador del régimen venezolano. Pero lo cierto es que más allá de toda lectura que supere la imagen de Maduro,
Lo importante para nosotros americanos es el proceso de intervención militar, en este caso, de un país como Norteamérica sobre otro país soberano como Venezuela. Ujú. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y la historia, porque este programa justamente habla de historia, nos dice que esto no es nada nuevo bajo No es el la primera sol, vez que ¿eh? lo hace. A ver, para la Pero por gente ahí que nosotros nos escucha, habíamos perdido la costumbre. uno por ahí pierde la perspectiva. ¿Por qué? Porque los procesos de intervención de Norteamérica sobre el continente americano, o así bien decido, como dicen ellos, su patio trasero, hoy más bien su escudo defensivo, ya data de largos años atrás, y ya, como te decía recién, no es nada nuevo, pero han cambiado los formatos. Claro. Y acá viene lo importante. Es medio como, profe, como le doy el mate mientras Dele nomás. le pregunto, es medio como con las invasiones inglesas, cuando el Imperio Británico quería también expandir sus Y a ver, dominios y en un momento dijo, no, por la fuerza ya no consigo más nada. obviamente, si yo me remonto a la historia, yo digo, bueno, ¿cuál fue el primer intento que nuestras tierras, ¿sí?, sufrieron de intervención militar directa? Y me tengo que remontar indudablemente a las invasiones inglesas. Y después me tendría que remontar, ¿sí?, a la ocupación de nuestras queridas Islas Malvinas, ¿sí? Obviamente Inglaterra, muy inteligente, se dio cuenta que con la experiencia de los dos intentos de invasiones inglesas en el Río de la Plata, la parte militar fracasaba a distancia, e Inglaterra comenzó a utilizar lo que es la astucia diplomática, que es tan terrible o quizás más terrible que una invasión militar. Pero con respecto a nuestros hermanitos del norte, los americanos del norte, los procesos de intervención, como decíamos recién, ya se vienen repitiendo. Pero antes de todo, yo creo que es muy importante para la audiencia tener en claro el marco teórico. ¿Qué es lo que uno interpreta hoy por hoy con la palabra intervención? Y ahí vamos. Sí. La palabra intervención a nivel de estados internacionales implica la intromisión de un estado o de otro agente externo sobre los asuntos internos y externos de otro estado. Eso es intervenir hoy internacionalmente. Las intervenciones pueden ser, obviamente, desde el punto de vista con la fuerza militar, como lo hemos visto en este caso en Venezuela, pero también las intervenciones que ha realizado Norteamérica durante todo el siglo pasado y principio de este siglo, también se pueden realizar desde el punto de vista no militar, sino político-económico, que es cuando yo te condiciono económicamente, coerciono económicamente o influyo políticamente en las decisiones de un gobierno, ¿sí? O sea, las dos son realmente intervenciones muy severas. Obviamente hay algo que hoy por hoy cada vez está quedando más en desuso, como si fuera ya una pieza de museo, lamentablemente, que es la Organización de las Naciones Unidas. Pues usted me podría decir, che, ¿y las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, que nace inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, tiene algún posicionamiento con respecto a lo que son las intervenciones entre un Estado y otro? Por supuesto que sí. En la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, en el artículo 2.4, establece claramente el principio de no intervención internacional y de soberanía de los estados. O sea, que las Naciones Unidas, ese órgano, que yo te podría decir hasta el 3 de enero, regulaba diplomáticamente la vida de la gran cantidad, no de todos, pero una enorme cantidad de estados, realmente es como que ha quedado ya en el infortunio, porque obviamente a la vista de los acontecimientos, ¿sí?, la posición que tiene la ONU hoy no tiene su peso. ¿Esto qué significa? Que todo lo que estaba escrito en materia de derecho internacional, que es el derecho que regula las relaciones entre los estados, así como el derecho civil regula las relaciones entre las personas, no solamente ha caído en saco roto, sino que Trump lo ha tirado por la cloaca. Ahora, profe, me voy a poner en abogado del diablo, si me permite. Dele nomás. Eh, ¿Usted piensa que ahí están recortados los derechos, las libertades individuales en Venezuela? ¿Eso cómo lo ve? Esos que dicen, hay una dictadura en Venezuela, 8 millones de emigrados,
recorte a las libertades individuales, recorte a la libertad de prensa, represión de la protesta. Yo quiero que me des un contexto de eso, si eso existe, porque ¿sabés qué te quiero preguntar? Ese venezolano que está trabajando acá en un Rappi o atiende un negocio o se la rebusca como puede acá en la Argentina. Una migración que es una migración que ha venido a laburar y Genuina. que se ha adaptado muy bien también a la vida Sí. cotidiana de los argentinos. Es Incluso, gente muy agradable el venezolano, claro, sin duda. esa gente, yo los escucho hablar y me dicen, che, la verdad, no aguantamos más, es una cosa muy, muy fuerte esta, y aplauden el ingreso de una potencia extranjera, esto que nosotros vemos tan mal, el venezolano de a pie, por lo menos, o por lo menos que está emigrado acá, lo siente como un alivio en cierta forma, o lo sintió en un principio, porque después me parece que tampoco fue A tan ver, beneficioso. sí, ¿Es válida esa opción de esa persona? es muy buena tu pregunta. Eh, lo que tenemos que tener en cuenta primero, cuando nosotros hablamos, o sea, acá hay causas y consecuencias y hay objetivos ocultos y objetivos eh, eh, no ocultos. El régimen de Maduro, ¿y por qué utilizo la palabra régimen? Desde el momento en que en las últimas elecciones, ¿sí?, Venezuela no tuvo la capacidad ni la intención de poder mostrar, como lo hace cualquier país democrático, las actas electorales en donde garantiza a la comunidad internacional quién perdió y quién ganó, ya a partir de ese momento Claro. entramos dentro de un proceso de ilegalidad. Ilegitimidad, una... Ilegitimidad. ¿Sí? El mismo presidente Lula, el presidente de Brasil, se lo exigió abiertamente, México se lo exigió abiertamente, muchos países le exigieron, bueno, si usted dice que ha ganado, ¿sí?, la presidencia, como había y ocurre y está aceptado que hay observadores internacionales, los cuales chequean que un proceso electoral que es sagrado se realice con total normalidad y él dice, no, yo gané y yo no voy a presentar ningún número, en el cual avala que yo gané, ya de entrada entramos con el pie izquierdo. O sea, ya hay un proceso de ilegalidad en donde un gobierno se constituye y obviamente te da a entender que se está tratando de imponer más allá de la voluntad popular. Ujú. Eso por un lado. Si por el otro lado vos analizás que estamos hablando del país con la mayor reserva petrolífera del mundo. Está bien, vos me decís, es un petróleo pesado, es un petróleo con Sí, mucha cantidad de azufre, pero es petróleo, pero del planeta. Y que tiene la población sumida en una situación de pobreza, evidentemente las cosas no están funcionando bien, el gobierno no está funcionando bien y evidentemente si a eso vos le sumás, ¿sí?, la enorme cantidad de presos políticos que tiene Venezuela, que van desde políticos de oposición hasta militares y periodistas, esto te implica que vos estás frente a un régimen que no garantiza mínimamente las mínimas condiciones democráticas. ujú. Eso está claro, ¿sí? Porque alguno dice, este está defendiendo a Maduro. No, señor, tengamos que ser objetivos. Pero por el otro lado, ¿sí?, la salida, ¿sí?, no es que en este caso Norteamérica viene y te interviene directamente secuestrándote a un Claro, presidente. el tema es que yo Hay también, muchísimos si pasos juego de sin nuevo al tener que abogado llegar del a eso. diablo, digo, bueno, ya fui por la vía democrática. Me presenté a elecciones, perdí ilegítimamente, o por lo menos no está del todo claro. ¿Qué otra alternativa A me ver, queda? o sea, las alternativas diplomáticas no se habían agotado. Las alternativas diplomáticas de la Organización de Estados Americanos, de la ONU, la presión de los estados que se le puede hacer, no se habían agotado. Y por el otro lado, si al día siguiente el mismo que tomó la decisión, ¿sí?, de intervenir militarmente a Venezuela te dice, nuestro objetivo es el petróleo, Ujú. Sí, bueno, obviamente queda claro que acá el objetivo de la intervención no era un objetivo democrático, ni era un objetivo en función de los derechos humanos,
no era un objetivo en función de sacar un dictador, sino era un objetivo que fue siempre coincidente con toda la política norteamericana desde el siglo XIX, de intervenir en un país en donde tiene un recurso que yo necesito estratégicamente. Y no le des más vuelta. Claro. Y aparte hay que, para darle un poco de contexto, si se quiere, histórico, Estados Unidos hace estas intervenciones, a veces las hace y a veces no las hace. Porque con el mismo criterio, después de la Segunda Guerra Mundial, podría haber sacado a Franco de España. Podría haber sacado a Franco de Y España, se ve que él era un poco más funcional. obviamente. A ver, tenemos a Pinochet en Chile. Lo que pasa es que, bueno, esto tiene que ver un poco con las distintas etapas de la intervención, de los procesos de intervención que Norteamérica ha realizado permanentemente en el continente americano. Entonces, si nosotros arrancamos por la actualidad, hoy está expreso, y creo que no queda ninguna duda, ¿sí?, que la idea de decir Maduro es el que lidera el cartel de los soles, ya la Corte Suprema de Justicia de Nueva York dijo, muchachos, yo no tengo prueba para Y enjuiciarlo, que no existe ¿viste? cartel de Y los soles aparte, o sea, directamente. todo lo que se había presentado en contra de Maduro, y no lo estoy defendiendo políticamente Maduro, eran supuestos, ¿sí? El objetivo era claro, o sea, si Maduro hubiera sido, digamos, consecuente con los intereses económicos norteamericanos, indudablemente esto no pasaba. Ahora, yo quiero, antes de sumergirnos en lo que nos convoca, que es la historia, hacer un Sí, repaso de estas señor, que es muy intervenciones, rica. me quiero meter en otra, que por ahí no sirve para el disparador, en otra pregunta. Yo si hago memoria, miro para atrás, creo que para encontrar una incursión militar en Estados Unidos, la última, me parece en 1989, Panamá, Noriega. Noriega, O por lo menos una de las últimas. Noriega. Lo chuparon, se lo llevaron, lo enjuiciaron. Todas las intervenciones que ha tenido Estados Unidos en países extranjeros, ya no en América Latina, sino en países extranjeros, desde la década del 90 para acá, todos los países tienen reservas petrolíferas. Obviamente, Entonces yo no sé si ponerlo a Venezuela como dentro de América Latina o dentro de los que tienen reserva petrolífera. No sé si obviamente. tenemos que preocuparnos tanto, bueno, ahora nosotros también tenemos reserva petrolífera, pero si la preocupación es justamente el tema de las reservas petrolíferas o de ser el patio trasero de los Estados Unidos. Bueno, hay toda una evolución. Ya entramos a eso, ¿te parece? Sí, O perfecto. sea, vos fíjate, la primera etapa en lo que es la intervención de Estados Unidos en América data de las primeras décadas, ¿sabes de cuánto? Del siglo XX, prácticamente, ¿sí? Y un poquito antes también. Que eran, esa primera etapa era de intervenciones militares directas, que es cuando surge, y tenemos que tener en cuenta, ¿viste que se habla mucho de la doctrina Monroe? América from the Americans. Exacto. Monroe en realidad fue el quinto presidente de Estados Unidos. En realidad, él la doctrina no la escribió. ¿No? Fue durante su presidencia. El que tuvo la inteligencia de escribirla fue su secretario de Estado, se llama John Quincy. Pero es del año 1823. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué? Porque en ese momento, justamente, mira, Venezuela, pobre Venezuela, le debía una gran cantidad de dinero a potencias, ¿sí?, europeas. Y por lo tanto, las potencias europeas, estamos hablando de 1823, 1820, dijeron, nosotros nos vamos a cobrar esta plata que este país de Sudamérica, que recién nace, nos debe, y lo vamos a forzar militarmente con una armada militar. Entonces, cuando, muy bien, la posición de Monroe en ese momento dice, señores, acá se terminó la política del colonialismo europeo, ninguna potencia extranjera puede reclamar cuestiones económicas a través de la fuerza, porque América es para los americanos, en oposición al colonialismo europeo. ¿Sí? Si bien parece ¿Para qué muy... americanos? bueno, para los americanos, o sea, la idea parece ser que la frase fue como para los americanos, total en sentido de decir, estamos en contra del intervencionismo europeo en formato colonial en nuestra América naciente. Eso que parecía muy inocente, y tenía mucho razón, que a eso también surge otra doctrina argentina de Drago, ¿sí?, un diplomático muy importante, que le suma otro escalón y dice, señores, dice Drago, mirá lo importante, dice, de la misma manera que
las personas son sagradas para las personas, los estados son sagrados para los estados. O sea, le da una mayor dimensión al tema. Es decir, todos los estados son sagrados para los estados, ¿sí? O sea, corta esa división entre Europa y América. O sea, todos los estados americanos son sagrados para todos los estados americanos y todos los estados del mundo. ¿Qué pasa? Pasan los años y llegamos al presidente norteamericano número 26, Teodoro Roosevelt. Mira qué apellido, ¿eh? Teodoro Roosevelt dice, vamos a darle una vuelta de tuerca a esta doctrina Monroe, y esta doctrina Monroe yo la voy a interpretar de una manera más intervencionista. América for Americans, americanos del norte. Y comienza a hacer toda una política del garrote, como diciendo, señores, voy a generar una división en Colombia para que Colombia pierda una provincia, justo que está en el famoso Istmo de Panamá, construye Norteamérica el canal de Panamá, lo cual hace una intervención, por lo tanto, económica muy importante y estratégica, porque conecta los dos océanos, y dice, le voy a declarar la guerra a España, ¿sí?, para poder aprovechar y obtener y expulsarla de la isla de Cuba. ¿Te acordás? El famoso acorazado Maine, ¿sí?, que fue un acorazado norteamericano que estaba en el puerto de Cuba, que voló, que fue el motivo por el cual Norteamérica le declara la guerra a España, ¿sí?, que en realidad después con el tiempo se descubre que el acorazado había volado no de afuera hacia adentro, sino de adentro para afuera, ¿sí?, una pequeña picardía, ¿sí?, y ocupa Puerto Rico militarmente hasta el día de hoy, imponiéndole su bandera, pero diciéndole a Puerto Rico, vos no tenés una categoría, sos, pero no sos. Estado libre asociado. Estado libre asociado. O sea que a partir de Roosevelt, esa doctrina Monroe ya pasa a ser una doctrina de intervención directa, una doctrina del garrote, es decir, o la entendés por las buenas o la entendés por las malas. Te ¿Sí? pregunto, Fernando, para no perder el El hilo. objetivo, digamos, en cuanto a las fechas, de qué año estamos Estamos hablando hablando más o del año menos? principio de 1900. Principio de 1900. Ahora, Porque yo me quiero ir un poquito más atrás, porque si me voy a 1833 y a la conquista de Malvinas por parte de los la británicos, ocupación, sí. la ocupación de Malvinas de parte de los británicos también está Sí, metida señor. la Armada estadounidense. Sí, señor. Sí, señor. Porque el objetivo también, Inglaterra era muy astuta, era obtener el control de los puntos estratégicos de los mares. Y por lo tanto, las Islas Malvinas eran un objetivo geopolítico hasta el día de hoy, ¿sí?, estratégico para Inglaterra. Así que también estaban También incluidos. sumaría. Pero nosotros ahora estamos viendo más que nada el rol de Norteamérica, de nuestro vecino, obviamente, ¿sí?, hermanos y socios del Reino Unido. No lo tenemos que olvidar nunca en la historia. Hermanos, socios, primos y familia del Reino Unido. Ahora bien, en esta primera etapa que yo te dije, principio de 1900, porque la guerra de Cuba se realizó alrededor de 1902, la invasión de Cuba fue alrededor de 1898, hubo intervenciones en República Dominicana, el objetivo que tenía Norteamérica era garantizar en esa región de países que recién se estaban organizando la estabilidad política y obviamente asegurar lo que ella decía expresamente, este es mi patio trasero, por lo tanto yo tengo que poder controlar mi patio trasero. Y por supuesto una cuestión económica, o sea, garantizar los dividendos de mis empresas nacionales, ¿sí?, que en ese momento, en realidad, una de las empresas más importantes que estos países del Caribe tenían, ¿sabe cuál era? ¿Cuál era? La producción bananera. Era muy importante. Por lo tanto, a partir de ahí, Y la y caña la caña de de azúcar. azúcar, por lo tanto, a partir de ahí, a estos pequeños países se los llamaron repúblicas bananeras. ¿Por qué? Porque las empresas bananeras que tenían un comercio muy importante hacia Europa, hacia Norteamérica, estaban en manos de intereses extranjeros. Esa es la primera etapa en donde surge la doctrina Monroe y se transforma, ¿sí?, como bien dijimos, América para los americanos, este es mi patio trasero, yo lo protejo por vía militar y garantizo mis intereses. Pero después pasamos a una segunda etapa. ¿Cuál es esa segunda etapa? Bueno, la segunda etapa arranca cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Como todos sabemos, termina la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 1945. En el mundo se organizan dos grandes bloques antagónicos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí?, el comunismo, ¿sí?, Malo. malo, malo, ¿sí?,
y por el otro lado, digamos, el altar de la democracia, el arsenal de la democracia, que eran lemas que se utilizaban en ese momento, Rocky Balboa, ¿sí? Claro, Rocky que Balboa era contra Rusia. América, Norteamérica, ¿sí? El exponente del capitalismo, obviamente triunfante. ¿Qué ocurre? A partir de este momento comienzan también, se cambia por completo todo el panorama internacional y Norteamérica comienza a ver, comienza el proceso de la famosa Guerra Fría, la tensión de las dos grandes superpotencias atómicas y el avance del comunismo en el mundo. Calcula que en 1949, ¿sí?, China se transforma en la República Popular China, al mando de Mao Zedong, ¿sí? Y el líder nacionalista, que era Chiang Kai-shek, pierde esa guerra civil y ¿sabe dónde se va? ¿A Se va dónde? a Taiwán, ex provincia china, que es en cualquier momento China le pega el manotazo y no te va a dar ni cuenta, porque no se habla de eso, pero Taiwán era parte de China. Después se independizó, ¿sí? Se hizo independiente y China hasta el día de hoy te dice, esto es mío. Pero son muy pacientes los chinos. Ellos tienen una dimensión del tiempo, los orientales, que no tenemos nosotros. Ellos proyectan a 400, 500 años. De hecho, Hong Kong se quedaron con Hong Kong Y y dijeron, en algún en momento algún va a momento... ser nuestra porque económicamente a Europa no le va a convencer. E Inglaterra dijo, muchacho, vamos a arriar la bandera porque sí, le vamos a entregar a Hong Kong a China porque ya no podemos mantenerlo. Obviamente le dijo, en ese caso puntual, Inglaterra, bueno, che, ustedes me garantizan la propiedad privada de mis industrias. El chino dijo, por supuesto, no hay ningún problema. Obvio, no son tontos los chinos. Bueno, pero en este segundo periodo de la Guerra Fría es cuando Norteamérica comienza de una manera sistemática a intervenir, ¿sí?, pero ya de una manera más subesticia, o sea, más por abajo, las políticas de los estados, ¿sí?, que es cuando nosotros comenzamos a tener verdaderos golpes de Estado. Y yo tengo que recorrer, por ejemplo, en 1955, la Revolución Libertadora, que más allá de lo que la gente me puede decir, fue siempre planeada con la uniencia, con la aprobación de la Embajada norteamericana. Si me voy un poquito más adelante, tengo que recordar 1976, el golpe de Estado de Isabel, que también fue con la bendición de la Embajada Ahora norteamericana. vos hacés una diferencia, por ejemplo, entre ese golpe y el golpe a Hipólito Yrigoyen en el 30. Distinto, sí. No, no son las mismas, no está la embajada atrás del En golpe de Yrigoyen. Irigoyen no, en Irigoyen no, en Irigoyen no. Pero ya en el gobierno del 55 estaba muy claro que el gobierno de Perón, un gobierno que vos no lo podías tildar de comunista, sino de nacionalista, de protección de la industria, ¿sí?, que no te quería, no te iba a pedir créditos al extranjero, ese gobierno obviamente iba en contra de los intereses internacionales, sobre todo norteamericanos. Entonces ese gobierno había que voltearlo, y así fue. Lo mismo ocurrió en el 76, lo mismo, pero con otro tenor, ocurre en 1973 en Chile, ¿sí?, con el derrocamiento de Salvador Allende, que era un gobierno que indudablemente él enfrentaba la posición internacional con una posición política de izquierda, ¿sí?, Ujú. pero que había sido elegido en las urnas legítimamente Allende, y un golpe de Estado de Chile organizado directamente por la CIA, porque en este periodo es la CIA, a través de ciertos organismos, los que comienzan a organizar en distintos países de América movimientos de golpe de inestabilidad. Y en esta época surge algo, mira, le llaman escuela, la famosa Escuela de las Américas. Oh. Che, hay un antecedente anterior al del 55, que es en Sí, el sin duda. 54 el de Guatemala, Jacobo Sí, Arbenz. señor, en de Guatemala, también están de Paraguay, también están de Uruguay. En de Guatemala 54, Jacobo Guzmán, también, sí, vos me lo dijiste. O sea, en todos los países latinoamericanos, en esta segunda etapa, se dan intervenciones indirectas con la pantalla de decir, hay que frenar el comunismo. Y de ahí surge, como decíamos recién, la famosa Escuela, entre comillas, de las Américas, que la Escuela de las Américas era una escuela de entrenamiento militar que Estados Unidos lidera y organiza desde el año 1946. ¿Para qué? Mirá, para entrenar oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas de todos los países de América en función de lo que sería la contrainsurgencia,
la inteligencia militar, las operaciones ocultas, las operaciones psicológicas, los interrogatorios, las torturas. Todo el accionar de lo que se conoció como Escuela de las Américas, ¿sí? Hoy por hoy fueron todas denunciadas, ¿sí? En contra de los derechos humanos, a tal punto que en un momento Norteamérica dice, bueno, tengo que cambiar el nombre porque esto quedó demasiado expuesto y lo cambió el nombre con otra institución. Pero teníamos eso. Y también teníamos en los países de América, dentro de los países, lo que se llamaba la famosa doctrina de seguridad nacional. Sí. Esa famosa doctrina de seguridad nacional que existió, y la gente lo tiene que saber, decía que había un enemigo interno y que el enemigo interno era todo aquello que se identificaba con una ideología de izquierda y que por lo tanto para poder sofocar todos los medios legales y no legales estaban considerados y bien vistos. ¿Sí? Esta es la esencia de todos los desaparecidos que nosotros tuvimos, no solamente en América, sino también en la Argentina. Pero vos fíjate, en esta segunda etapa, que va más o menos, como yo te dije, 1945 hasta 1991, lo que hace Norteamérica son intervenciones, ¿sí? Más solapadas, intervenciones indirectas y cuyo objetivo fundamental era impedir, ¿sí? Que los países americanos asuman gobiernos de tendencia de izquierda Mm. o de tendencia nacionalista que obviamente iban a ir en contra de sus intereses económicos. Terminamos segunda etapa, comenzamos la tercera etapa alrededor de 1990. Y acá, Las relaciones carnales. claro, muy bien, y acá el formato de intervención norteamericana cambia, ¿sí? Porque en 1989 nosotros ¿qué tenemos en Europa? La caída del muro de Berlín. Y también está, bueno, te dije, lo charlamos así en la entrada, el de Noriega es 1989, marca un quiebre ahí, es el último. La Marca última un quiebre, intervención. marca un quiebre. Te aclaro uno, en la anterior, en la segunda etapa, ¿sí? Norteamérica se da cuenta por un hecho puntual que las intervenciones militares ya habían pasado de moda. ¿Por qué? Porque cuando Fidel Castro, ¿sí? Derroca el régimen de Batista el 1 de enero de 1959, Norteamérica reacciona tardíamente, ¿sí? E intenta sofocar la revolución cubana marxista, ¿sí? La intenta sofocar con una invasión militar con marines, que fue la famosa invasión de Bahía de los Cochinos, en lo que fue aplastada. Ahí se da cuenta Norteamérica, bueno, creo que en esta etapa las intervenciones Ujú. militares no van a ir. Y que lo habíamos mencionado en un Sí, programa, dígalo sí, usted. cuando hablamos de Rodolfo Walsh, ¿no? Porque Rodolfo Rodolfo Walsh. Walsh, que fue el que descubre el sistema encriptado con el que se estaban comunicando En los los cables de americanos. esa época de Associated Press, él, que tenía mucha capacidad, mucha inteligencia y que estaba a cargo del tema de prensa en Cuba, descubre los mensajes en clave de que Bahía de los Cochinos iba a ser el punto de un desembarco norteamericano. Todavía los norteamericanos se están preguntando, che, ¿cómo se dieron cuenta? Porque esto no tenía ni un satélite. Sí. Che, te quiero preguntar algo más. Porque siempre se tiene como en la cabeza que los gobiernos demócratas son más suaves con América Latina y los republicanos son más duros. Y yo quería preguntarte por eso si hay alguna diferencia, porque me traes Bahía de los Cochinos, año 63, Kennedy, Kennedy, que demócrata. supuestamente era el más progresista de todos los Sí, presidentes de la historia señor. de Estados Unidos. Demócrata. Lo que pasa es que también hay que entender que la posición de Chile en ese momento estaban en plena Guerra Fría, ¿sí? Y frente a la amenaza norteamericana en Cuba, Fidel Castro no tuvo empacho de decirle a sus aliados incondicionales, que es Rusia, que le ponga un par de misiles en Cuba para Claro. apuntar a Bueno, la Washington. crisis de los La misiles es. famosa crisis de los misiles que estuvimos, dicen algunos, a minutos a minutos de un holocausto atómico. A minutos estuvimos, porque estuvieron a punto de ser disparados hasta que evidentemente, digo yo, no sé, la Sagrada Trinidad dijo, esperemos hasta Sonó el tarde. famoso teléfono rojo. Sonó el famoso teléfono rojo. Bueno, pero la cuestión, y volviendo un poco a la tercera etapa decíamos, bueno, comienza con la caída del famoso muro de Berlín, cae la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí?
vence el capitalismo en la figura de Reagan, ¿sí? La libertad. Claro, por lo tanto el Pacto de Varsovia, que era esa organización militar de países soviéticos, no tiene sentido, ¿sí? No así la OTAN sigue existiendo, sigue creciendo, eso lo vamos a ver más adelante, sigue englobando militarmente las fronteras de Rusia, lo cual le genera un problema, pero en ese momento Norteamérica dice, bueno, vamos a cambiar de formato de intervención y vamos a utilizar las políticas neoliberales económicas, que con las políticas neoliberales económicas, dictadas obviamente por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, dice, vamos a asfixiar, ¿sí?, a nuestro interés aquellos gobiernos, como ellos te dicen, que no se alinean a mi política. Y te lo dicen expresamente desde el punto de vista político, hasta en las películas. Dice, este es un gobierno que no está alineado con las políticas de Washington y por lo tanto vamos a tirarle las políticas neoliberales para asfixiarlo. Y acá aparece algo que se llama consenso de Washington. Ah. Opa, miren todo lo que estamos hablando. Y la gente mira, ¿qué tiene que ver el consenso de Washington? Bueno, el consenso de Washington en realidad, hoy por hoy, se dice que es una receta, ¿sí?, que fue cocinada entre los organismos del Fondo Monetario Internacional, entre el organismo del Banco Central, entre el Tesoro de Norteamérica, y acá no hay diferencia entre demócratas y republicanos, que tenía que ser aplicado a través de gobiernos títeres, si usted le quiere decir así, a los países latinoamericanos. Y tenía 10 puntos. Y vas a ver que cada uno de esos 10 puntos dice, che, a esto me suena familiar. Primer punto, ¿sí? Reducir el déficit fiscal, ¿le suena? Sí. Segundo punto, reducir el gasto público. Tercer punto, realizar una reforma tributaria. ¿Qué significa en nuestro país y en los países latinoamericanos realizar una reforma tributaria? Que en que tiene más pague menos y en que tiene menos pague más. Esto es así, no le demos mucha vuelta, está escrito en todos lados. ¿Sí? Hacer una apertura comercial, es decir, no Norteamérica, ustedes hacen una apertura comercial para que mis industrias puedan comerciar directamente con ustedes a costa de destruir tu propia industria nacional, porque si no la tenés desarrollada no puedes competir. Apertura comercial. Apertura de las inversiones extranjeras, ¿qué significa? Si te falta plata yo te doy crédito, no hay ningún problema. Te doy. Sigo. La privatización de las empresas del Estado. ¿Te acordás, Menem? Sí. Privatizó todas las No, pero empresas me del está diciendo, Estado. ¿te acordás? Y todo está Sí, pasando es ahora. como que está pasando ahora. La desregulación económica. Garantizar la propiedad privada. Obvio, en nuestro país siempre la propiedad privada está garantizada. Nadie te saca tu casa, salvo que te embarga y te la saca el banco. Pero cuando se habla de garantizar la propiedad privada, se refiere en Norteamérica a garantizar la propiedad de las multinacionales que trabajan en tu país. Si tengo que pensarlo, en los últimos 100 años, los que han expropiado más han sido los gobiernos de derecha en este país. Sí, señor, los gobiernos de derecha, usted lo ha dicho. Termino. La tasa de interés determinada por el mercado, ¿sí? Hoy estamos hablando de las bandas, ¿sí? Y por último, el tipo de cambio competitivo, pero competitivo para el extranjero. Estas son las medidas neoliberales que en mayor o menor medida las estamos viendo en el gobierno de Menem, las vimos en el gobierno de Macri y las estamos viendo en el gobierno de Milei, en donde Milei te dice claramente, señores, hay que dice, achicar el Estado, que es minimizarlo, para que el mercado regule todas las relaciones. Achicar el Estado para agrandar la nación, Sí, decían en los seguro, 70. seguro. Che, pero Esa de es la todo esto me penúltima parece etapa. el tipo de cambio conveniente, lo único que está fallando, ¿no? Porque está caro. Está caro, Está caro el obviamente. peso, ¿no? Está Eso. caro el peso. Está caro el peso. Bueno, Esa fue la tercera etapa. ¿vos me dejás que haga un alto Dele para nomás. leer algunos mensajitos? Ale dice, buen día gente, saludos de la mesa y a San Jerónimo. Nuestro amigo Sergio, el gato que nos sigue todos los fines de semana, todos los sábados. Buen día para ambos. Excelente el tema de hoy, buen programa, Juan y Fernando. Y nuestro amigo Titi de Carca nos dice, excelente programa. Tiene acá una pregunta para usted. Excelente programa, un tema muy latente. Me parece que es el día a día, con todo lo que se habla y la evolución de la vida de los habitantes, está refiriéndose a Venezuela, con respecto al petróleo. Y acá viene lo que la incógnita o la pregunta solapada, ¿no? Otro punto a tocar, ¿qué pasa con Cuba
al no tener reserva de petróleo, pero sí si el nivel de la vida de sus habitantes corre el mismo Muy buena destino que el pregunta, de los venezolanos. muy buena pregunta. Yo no estuve en Cuba, pero tengo gente muy amiga mía que ha estado desde el principio de la Revolución Cubana y muy reciente. Y acá en Cuba hay que hacer dos lecturas distintas, ¿sí? O sea, la revolución que hace Fidel Castro, que derroca el régimen Batista el 1 de enero de 1959, Fulgencio Batista. Fulgencio Batista era un régimen y Cuba, hasta el 59, era el prostíbulo de Norteamérica. Esto era real. El pueblo muerto de hambre, estaban las grandes cadenas de casinos norteamericanas, donde todo lo que el norteamericano no podía hacer porque iba preso a Norteamérica, iba a Cuba y lo hacía. ¿Estamos? Frente a eso, obviamente, es el caldo del cultivo para un proceso revolucionario. La tendencia revolucionaria era el comunismo. Triunfa abiertamente la revolución cubana. Lo que hay que entender muchas veces, que los procesos históricos tienen un principio, pero también tienen un final. Sí. ¿Sí? Y esto ocurre con las revoluciones y los procesos. Hoy por hoy, el régimen cubano es un régimen de partido único, cosa que nosotros en nuestro país no podríamos entender. Es decir, o votás al Partido Comunista o no votás a nadie. Por lo tanto, también es importante entender y hacer una buena lectura, y Nobleza obliga a reconocer que la democracia, como nosotros la conocemos, en Cuba no existe. ¿Sí? Vos me decís, bueno, perfecto, pero están bárbaros, su pueblo está en la grandeza total, en la riqueza. No, encima de eso, y obviamente también con el bloqueo que Norteamérica, con bloqueo terrible que le viene marcando del año 60, está asfixiada económicamente. Y su pueblo hoy sufre todo tipo de necesidades. Por lo Ujú. tanto, a veces, aquellos que tienen la responsabilidad de gobernar un país, tienen que decir, bueno, muchachos, a ver, si yo hice bien las cosas ideológicamente, vamos a hacer un proceso electoral democrático, y si me votan es porque hicimos las cosas bien, y si no me votan es porque el pueblo te está pidiendo un cambio. ¿Correcto hasta ahí? Sí, sí. Ahora, a Cuba, Trump no le importa, en absoluto. ¿Sabe por qué? Por lo que dice acá el No le amigo. importa. No tiene Primero, ¿tiene petróleo. petróleo? No, No. ¿Tiene minerales raros? no. No. Dice, es más, la va a dejar asfixiar para demostrarle al mundo, ven, esto es lo que lleva un gobierno comunista, que el Ujú. pueblo se muere de hambre. Y si Cuba no tuvo la grandeza de poder hacer el cambio político cuando fue la caída de Rusia, ¿sí? Porque Rusia dijo en un momento, muchachos, vamos a tener que cambiar, hagamos la perestroika, porque el sistema comunista, desde el punto de vista capitalismo, nos estamos hundiendo, y tuvo el cambio de timón. Cuba dijo, me acuerdo perfectamente, cuando Fidel Castro, nosotros vamos a seguir siendo comunistas marxistas, no tuvo la oportunidad de hacer el cambio y no tuvo la capacidad de hacer el cambio. Hoy, sin el petróleo de Venezuela, porque no le van a mandar una gota de petróleo a Venezuela, no solamente la va a asfixiar, automáticamente la va a inmovilizar de todo punto de vista. ¿Por qué? Porque las centrales de energía que tiene Cuba son a base de gasoil o fuel oil. Si no hay combustible, no hay luz. Y los cubanos, cuando tienen esos apagones, te dicen, estamos esperando el barco, estamos esperando el barco. Y decís, ¿qué barco están esperando? Estamos esperando el barco petrolero, porque eso nos permite a nosotros, ¿sí?, tener energía eléctrica. La va a dejar asfixiar tranquilamente, ¿sí? El objetivo es ese hoy. Y de paso, demostrarle a todo el mundo, ven, si ustedes quieren ser comunistas, van a terminar como Cuba. Y cuando la quiera ocupar, ni vos te vas a dar cuenta, porque prácticamente el Estado de desestructuración social que ya está teniendo Cuba realmente es alarmante. Es muy triste esto, pero esto es real. Sí, sí, es muy triste sobre todo Porque el porque, pueblo es en que sufre, claro, ¿sí? y porque en los principios la revolución tuvo grandes Y conquistas, ¿no? sobre todo porque el pueblo cubano actual, los jóvenes actuales, ¿sí?, no vivieron lo que era el régimen de Batista. Entonces han vivido bajo una situación realmente donde dice, bueno, está bien, tenemos educación, todo el mundo tiene salud relativa a todo el mundo, pero a un costo que hoy por hoy, ¿sí?, es un costo de hambre muy extremo. ¿Sí? Porque con los dólares, o sea, ¿vos te irías hoy por hoy a gastar tus dólares si los tuvieras a Cuba? No, porque se le está viniendo hasta toda su capacidad hotelera. Si vos no tenés energía eléctrica, no podés hacer funcionar un país. Y el objetivo de Trump va a ser ese.
no le va a mandar una sola gota. Fíjate que Trump no mencionó en ningún momento a Cuba, ni la tiene en cuenta. Bueno, ¿cómo Bueno, proseguimos? después Estamos. pasamos a una cuarta etapa, ¿sí? Que es la más interesante, que son los nuevos formatos de intervención, los ayornados del siglo XXI. ¿Sí? Y acá viene bravo, porque estos nuevos formatos que utiliza Norteamérica ya no pasa por la intervención militar, como decíamos antes, ni siquiera por la económica, sino pasa por lo que se llama los golpes Ah, ah, blandos. Sí, ¿qué pasa? El golpe es golpe. sí. Estos son los golpes blandos. Y uno de los mejores ejemplos, vamos a tomar uno porque no tenemos más tiempo, fue lo que le pasó a la presidenta constitucional de Brasil, Dilma Rousseff. Sí, sí, pero a Lugo, A Lugo, muy bien, a Honduras también. Honduras también. O sea que hay más de un ejemplo, Hay más de digamos. un ejemplo. Que es generarle en puertas para adentro, ¿sí? Un movimiento, Celaya era el de Honduras, Celaya, Mel Celaya. claro, un movimiento apoyado por las Cortes Supremas de Justicia de su propio país, en donde derrocan a un presidente constitucional bajo, generalmente, ¿sí? Sospechas, algunos casos, o el famoso lawfare, o sea, los carpetazos donde dicen, bueno, usted ha sido delictivo, ha cometido determinado crimen, entonces Corrupción. corrupción, que después con el tiempo, como le pasó a Lula, que se chupó un par de años en prisión, ¿sabe por qué se chupó un par de años en prisión? Porque la causa era que alguien había escuchado en un bar que en alguna otra mesa alguien contaba que Lula había recibido como regalía de una empresa un departamento. Listo, ya está. Sí, un departamento que ni siquiera estaba en un balneario top, sino que No, era un departamentito está. que cualquier trabajador podría tener, ¿no? Claro. 100.000 dólares, no, no, lo estoy diciendo, digo, cualquier persona con un pasar de cualquier presidente de la nación puede comprarse un departamento de 100.000 dólares. Obviamente. Y vos, cuando el Poder Judicial, que es la máxima garantía del Estado de Derecho de una nación, está corrupto, pasan estas cosas. Lo tenemos en nuestro país. Che, pero acá hay una etapa previa que por ahí no mencionaste y que me parece que habría que de alguna forma, aunque sea tangencialmente, tocarla, que es la irrupción de gobiernos progresistas en el siglo XXI en América Latina a partir de, no sé si el ALCA es un momento clave para el surgimiento de, bueno, no sé, Tabaré Vázquez, Lula, el kirchnerismo acá con sus bemoles, Lugo, bueno, hablamos de Celaya, podemos Celaya. hablar de Venezuela, obviamente, pero hay como una irrupción de gobiernos populares que después son también derrocados, no sé si decir derrocados, pero son corridos mediante estos artilugios. Sí, gobiernos populares, gobiernos progresistas, con aciertos y errores, Sí, vamos sí, a marcarlo, con indudablemente. aciertos y errores, que no tuvieron la capacidad de poder amalgamarse para poder defenderse. Mira, en el año 1970, cuando Perón estaba todavía en España, en Puerta de Hierro, Eloy Tomás Martínez le hace una entrevista. Y Perón dice claramente en 1970 con respecto a América Latina, ningún país de América Latina va a poder soportar, dice palabras más, palabras menos, una intervención extranjera si América Latina no está unida en su totalidad. ¿Por qué? Porque es imposible que un pequeño país americano pueda soportar, ¿sí?, el avance o militar, o el avance político, o el avance económico, con los propios errores que su propio gobierno realiza, ¿sí?, por sí solo. Es imposible, que es lo que estamos viendo hoy. O sea, en un momento, estos países que vos me estás mencionando, con esta ola de progresismo, con aciertos y errores, vuelvo a reconocer, no tuvieron la capacidad de poder amalgamarse en su totalidad. Y la política norteamericana fue un goteo permanente, ¿sí? Crisis económica, endeudamiento, corrupción, altos niveles de corrupción en algunas cosas, y fue socavando. Y el otro elemento que fue socavando permanentemente fueron los medios de comunicación. Los medios de comunicación te hacen un goteo permanente, permanente. Los medios de comunicación, ensobrados, te hacen un goteo permanente en donde te cambian la realidad, ¿sí?
Hoy por hoy ya los mismos medios de comunicación, las mismas redes, ya no tienen ningún tapujo en decirte lo que, por ejemplo, Norteamérica va a hacer directamente, ¿viste? O sea, dice, vamos a ocupar Venezuela porque a nosotros nos interesa el petróleo. Por lo menos son francos, uno podría decir. Y a mí me interesa el petróleo y le vamos a sacar todo el petróleo a Venezuela. En ningún momento te habla de derechos humanos, de la situación económica, ¿sí? O sea, esa es la realidad hoy. O sea, acá hay algo muy importante que la gente tiene que entender. Cuando nosotros hablamos de geopolítica internacional, Maduro no interesa. Maduro no cuenta, o sea, no existe. Hoy a nivel geopolítica internacional, y esto es importante, mira, cuando la Segunda Guerra Mundial termina, nosotros habíamos dicho recién, se establecen dos grandes bloques, ¿sí? El bloque ruso, comunismo, el bloque de Norteamérica, potencias del occidente, capitalistas. Cuando cae, y en el medio, ¿qué tenemos? Europa. Europa era el campo de batalla. O sea, Norteamérica nunca sufrió en su propio territorio un enfrentamiento militar. El campo de batalla siempre fue Europa. De ahí la importancia de la OTAN, el Pacto de Varsovia. O sea que si había un enfrentamiento entre las grandes dos potencias, lo primero que desaparecía del mapa, ¿cuál era? Europa. Lo primero. Oriente no se lo tenía en cuenta. Hoy ese planteo, a partir de la irrupción de Norteamérica en Venezuela, cambió por completo. Hoy Ujú. no existe eso. Hoy existe dos grandes bloques, ¿sí? Este-oeste, Norteamérica, por un lado, pero por el otro lado no existe ya Rusia, existe China. Y Trump siempre lo dijo, el gran enemigo es China. Y lo que está en el medio hoy ya no es Europa. ¿Sabes qué es? Es América Latina. ¿Por qué América Latina? Porque América Latina es la reserva natural más grande de todo el mundo, primero, de agua dulce, fundamental, porque vos podés tener petróleo, Sí, pero no si te lo no tenés tomás. agua, sonaste. Reservas No te levantás a la naturales, noche y te tomás un vasito de petróleo. ríos no contaminados, y sumale petróleo, sumale litio, sumale minerales, eh, Tierras raras. tierras raras, litoral, o sea, tenés la reserva natural más grande de todo el mundo. Por eso, ¿sí? Trump dice, señores, América es mía y por eso no tiene ningún empacho. Y te digo más, hagamos una encuesta, un par de semanas nada más, Groenlandia pasa a ser parte de Norteamérica, directamente, que es la quinta etapa. Sí, lo charlamos esto. Esta es la Yo no quinta estaría, etapa. yo no, no la Esta, veo, esta ¿no? es la quinta etapa de intervención. La quinta etapa de intervención de Norteamérica es, te lo digo expresamente, necesito Groenlandia. ¿Por qué? Porque geopolíticamente es muy importante por una defensa, porque está lleno de acorazados, destructores y submarinos chinos. No hay uno solo, no importa, te lo dice. Y si no, se lo vamos a explicar a Dinamarca. Es más, hoy, hace poquito, acaba de decir, se está estudiando cuántos hay 65.000 dinamarqueses, o sea, groenlandeses, ¿te acordás? En Dinamarca. Bueno, le calculan que lo van a indemnizar si quieren entre 10.000 a 100.000 dólares a cada uno. Listo, ya está. Y Groenlandia es mío. Te digo, en menos de un mes ya está. Acordate lo que yo te digo. Bueno, Esa es la quinta etapa de intervención, en donde te lo digo expresamente porque tengo el poder político. Un poder que se viene socavando en Norteamérica. Porque yo te mencioné, por un lado Norteamérica, por otro lado China, ¿sí? Pero ujú. el tercer, el que está pivoteando, es Rusia. Y Rusia está coqueteando entre los dos. Cuando me conviene, acuerdo con China. Cuando me conviene, acuerdo con Norteamérica. ¿Ya tenemos cierre con Yo creo que sí. esto? Bueno, la verdad me Estamos resultó muy interesante esto de que podamos amalgamar el pasado con el presente fundamental. para entender cómo viene la mano. Ahora, yo vuelvo a preguntarte algo, casi como una repregunta. La interna partidaria estadounidense. ¿Puede cambiar esta lógica trampista? Digamos, si mañana o dentro de 2 años los demócratas toman el poder en Estados Unidos por las urnas, ¿esta lógica que está imponiendo hoy por hoy Trump cambia, varía en algo? Mirá, el republicano siempre tuvo la característica política Ahora de yo te ser, tengo que preguntar, ¿Trump es republicano? claro, y digamos que está dentro del Partido Republicano hasta donde le conviene, siempre tuvo la característica de ser el cowboy, ¿sí? El pistolero, y el demócrata siempre tuvo la característica de ser el más diplomático. Yo creo que cuando se habla de intereses norteamericanos
estratégicos. ¿Podemos trasladar acá a la Argentina? Lo podemos trasladar acá en la Los Argentina. demócratas son más parecidos a los radicales Sí, no y sé. los republicanos a los varones del conurbano. Y no sé a qué punto, porque Norteamérica es muy particular, porque Norteamérica tiene una organización política bipartidista, dos Ujú. partidos históricos, que los dos partidos cuando tienen que definir los intereses de Norteamérica por encima de los intereses de cualquier nación, lo van a hacer. Quizás los republicanos por ahí, en la figura hoy de Trump, ¿sí?, tan histrónica podríamos decir, va al frente con las tropas directamente, y por ahí los demócratas por ahí buscan más la parte más de la socialdemocracia o la parte más de diálogo que muchas veces le ha fracasado. Lo que sí es cierto también que hoy por hoy el panorama interno de Norteamérica no es un panorama muy favorable a Trump. Ujú. Hoy por hoy los gobernadores de los estados norteamericanos que tienen mucho poder y muchos de ellos son demócratas, están levantando su voz frente a los abusos de política de seguridad interna, lo estamos viendo en las redes, que están haciendo lo que sería la parte militar, ¿sí?, de Trump. Cuidado que Norteamérica hoy por hoy, dentro de su propio sistema interno, está viviendo momentos de bastante convulsión, muy delicada. Y aparte, económicamente, no te creas que Norteamérica no tiene inflación. Norteamérica tiene inflación. Tiene un nivel de inflación muy importante, por lo cual Trump necesita sí o sí obtener una gran cantidad de petróleo para poder bajar, obviamente, el precio de lo que sería el combustible en Norteamérica y por ahí bajar los niveles de inflación. No podemos saber qué es lo que va a ocurrir y cuál sería la diferencia entre uno y otro, porque yo creo que ambos tienen el mismo objetivo, ¿sí? Uno lo hace de una manera más expresa y violenta, otro lo hace de una manera más sutil. Sí también es importante, y esto es importante tenerlo en cuenta, que Trump no tiene ya reelección, Claro. ¿sí? Por lo tanto, ya Trump tiene que estar viendo quién va a ser su próximo sucesor, salvo que quiera hacer una enmienda de la Constitución, Que es difícil para. que es difícil, pero en un momento a Trump le preguntaron, y dijo, mire que usted, presidente, no tiene reelección, y él dijo, no sé, eso ya lo vamos a ver. Claro, porque se da con Trump algo que nunca se había dado en la historia de los Estados Unidos, que gobierna durante dos periodos, pero no durante dos periodos consecutivos. No durante 2 periodos consecutivos. Está en el medio la presidencia de Biden, ¿no? Biden, Bueno, correcto, de Biden. que es algo que no se ha dado. Pero hay otra cuestión con Trump que me parece que es más importante. No sé si nos estamos extendiendo mucho, Dele nomás. pero que además de los impedimentos constitucionales, está la biología de por medio. La edad, es Trump es un un hombre señor grande, mayor, es ¿no? un hombre mayor. Por eso muchos hablan por ahí de la hija de Trump. También depende de cómo sale esto de Marco Rubio, ¿sí? O sea, evidentemente el Partido Republicano va a estar buscando a futuro, obviamente, un sustituto. Y la política no la va a Un comer. candidato latino Un para. candidato latino, sí, porque ten en cuenta que hoy por hoy la población latina es muy importante en Norteamérica. Y ten en cuenta que Trump, tanto en la primera como en la segunda elección, gana, mira qué contradicción, por el voto latino. O sea, el flujo de cantidad de votantes latinos en América es muy importante. Claro. Vos, si no tenés el apoyo de la comunidad latina en Norteamérica, no ganás. Y Trump lo sabe. Claro, y se da la contradicción, si se quiere, que hoy Florida, donde Trump es fuerte, ¿no? Donde tiene su residencia de Mar-a-Lago, Sí. que es el lugar, uno de los estados con más latinos, junto con California, es de hace ya algún tiempo, antes era un estado de esos que desnivelaban la elección, Sí, señor. pero ahora es republicano. Y Nueva York, que es donde está el epicentro del poder económico mundial, hoy tiene a un alcalde que los republicanos dicen De que es de origen izquierda. inmigrante, de origen, sí, señor. Bueno, Norteamérica tiene esas cosas, pero yo te voy a decir una cosa. Hay 3 elementos en la política norteamericana claves para una reelección y que te voten. Esto te lo dice el mismo norteamericano. Primer elemento, que el combustible no aumente, que baje. Esto es fundamental para el yanqui.
Segundo elemento, que el costo de la hora hombre, que sería el salario, aumente. Tercer elemento, que no haya inflación. Después de esas tres cosas, si vos las tenés ganadas, hace cualquier cosa y te van a votar. Son tres elementos en donde Biden fracasó. Biden fracasó desde su imagen política. ¿Te acordás de Biden? Lo tenían que agarrar porque se le caía a pedazos. Eso impacta emocionalmente mucho en el votante, ¿sí? Y el Partido Demócrata se fagocitó, ¿sí? Apostó, ¿sí? Por un presidente cuya imagen, por la edad obvia, biológica, daba la señal de pérdida y debilidad. O sea, cometió un error garrafal, cuando el otro venía arriba del cowboy. Sí, y la quemó a Kamala Harris también, La que quemó podría a haber Kamala sido... Harris porque no le dio la oportunidad a tiempo, si no muy posiblemente hubiera ganado, no sé, eso es algo que nunca lo vamos a saber. De todas maneras, también es muy importante cuál va a ser el posicionamiento, si bien ya lo estamos viendo, de la Argentina en este nuevo orden Che, internacional. y otra figura de la política norteamericana que me queda ahí latente, que también ya es un señor grande, que por ahí no tiene ese poder, pero que sí ha construido una fuerza territorial muy importante, que es Bernie Sanders, ¿no? Sí, Bernie Sanders, En Vermont, claro, el senador demócrata. Lo que pasa que es un senador demócrata con una proyección política impecable, muy importante, pero muy avanzado en edad. claro. Muy avanzado en edad. Biológicamente está muy grande ese hombre. Sí es una figura demócrata de primer nivel dentro de lo que es la política norteamericana. Pero bueno, todavía falta, ya te digo. Esperemos un par de meses y Groenlandia entra dentro La de... Diego Groenlandia. Bueno, Pero tendremos que mira, apostar te juego algo. un asado en mi casa. Bueno, Te juego un asado. bueno, ¿cuál es el límite de tiempo? 2 meses. 2 meses. En 2 meses. Bueno, En 2 meses. en marzo cumplo años, así que... En 2 meses Groenlandia pasa a ser va a ser un formato internacional raro, pero va a quedar bajo el dominio de Norteamérica. Che, venimos con un relojito con los tiempos, ¿eh? Una Sí, hora, ya estamos para el cierre. sí, Así que sí. bueno, te agradezco mucho, me encantó volver a verte acá en la Sí, radio. sí, hacía mucho no estábamos frente al micrófono, pero bueno, retomamos un poco la historia. En un año que va a haber Oh, mucho, cómo pero mucho, arrancó, eh? esto arrancó Porque pesado, decimos enero, no pasa nada, enero se vino con muy todo. pesado, ni que hablar de lo que es el contexto nacional argentino, porque lo que no hicimos tiempo un poco, pero ya lo veremos más adelante, es cómo se acomoda la República Argentina en este nuevo escenario. Eso es otro tema muy importante a tener en cuenta y a poder analizar. Muchas gracias. Este es el momento en el que yo, dictatorialmente, cual Donald Trump, elijo la canción con la que nos vamos a despedir. Y busqué, ya que andaba por ahí, busqué un artista puertorriqueño, que, Mire bueno, en este usted, ¿eh? caso es Calle 13, Calle 13. que viene acá a los estudios de la Radio del Pueblo a cantarnos Latinoamérica. Me pareció muy oportuno Excelente. para cerrar este bloque. Y ya lo estamos escuchando de fondo. Muchas gracias, profe. Nos estamos viendo el próximo sábado. Un abrazo grande.